Hola. Ya, sí. Sí, ahora sí se puede ver. Ay, gracias. Bien, vamos a empezar con el tema de asma. Cuando hablamos de asma, decimos que es una enfermedad inflamatoria crónica que es reversible, ¿no? ¿Y por qué se da? Porque hay una inflamación crónica, hay una hiperreactividad y una broncoconstricción a nivel del epitelio bronquial. Y tanto así que se va a dar un remodelado. Ese remodelado va a hacer que haya una hipertrofia, ¿no? Y además de eso, una hipersecreción de moco. ¿Y qué células van a participar acá? Los eosinófilos, los mastocitos o los linfocitos de helper 2. Entonces, hay distintas causas que lo pueden desencadenar, ¿no? Ya sea una infección viral, una infección bacteriana, la exposición, ¿no? Ya sea al polvo, algunos alérgenos, al humo del tabaco, incluso el estrés o los cambios de temperatura. Van a ser varios factores ambientales que también van a ser causantes de desencadenar esta enfermedad. Entonces, a nivel de la fisiopatología, decimos que es una inflamación crónica de las vías aéreas, ¿no? Por lo cual acá va a estar afectada la musculatura lisa bronquial. Y cuando lo comparamos en una musculatura lisa normal, vemos que no hay ninguna obstrucción, mientras que en una patología ya de asma vamos a ver que hay una hiperplasia y una hipertrofia, ¿no? Entonces, es así que va a haber una hipersecreción de moco. Es por eso que el epitelio va a estar expuesto a una remodelación. Entonces, este remodelado va a producir que hay una disminución progresiva del flujo. Y en la clínica podemos encontrar que todo eso se va a proyectar en sibilancias o disnea de los pacientes, ¿no? Porque cuando hablamos de una inflamación crónica, también hablamos de un edema a nivel de las vías aéreas. Entonces, ¿cómo nos ayudamos parte del diagnóstico a nivel de la disnea, las sibilancias, la tos, la opresión, ¿no? Y en cuanto a la espirometría, hablamos del el volumen expiratorio forzado al primer segundo, ¿no? Que esté menos de 0,70 y la reversibilidad también, ¿no? Si es que este volumen va a aumentar en un 12%, ¿no? El volumen expiratorio al primer segundo y que sea más de 200 mililitros, ¿no? Eso sí, también va a ser parte del diagnóstico. Es por eso que la espirometría broncodilatadora es parte de, ¿no? Ya sea, ya sea en la clasificación de una respuesta broncodilatadora positiva o negativa, ¿no? En cuanto sea positiva, sospechamos de asma, pero lo confirmamos cuando damos el tratamiento y hay solución de la enfermedad, o sea, hay una buena respuesta al tratamiento. De lo contrario, se va a tener que reevaluar el caso. Entonces, como nuestro diagnóstico fue el volumen expiratorio forzado al primer segundo, que tiene que ser más de 12% y más de 200 mililitros. Eso en cuanto a un margen de referencia. Entonces, ¿hay gravedad en el asma? Sí, vamos a ir del escalón 1 al escalón 6, ¿no? El escalón 1, que va a ser bajo, ¿no? Donde el volumen expiratorio del primer segundo va a estar mayor a 80, al igual que el escalón 2, ¿no? Porque tanto 1 y 2 van a ser leves, ¿no? Entonces, a medida que va subiendo los escalones, ya la presentación va a ser moderada y grave. Entonces, en cuanto a la clasificación por la gravedad, acá nos vamos a basar en los episodios y los síntomas, ¿no? En cuanto esté bien controlada, moderadamente, parcialmente controlada o mal controlada. Si está bien controlada, es que los síntomas van a ser mínimos, van a ser menos de 2 episodios por lo menos al mes, ¿no? No va a haber limitación de actividades, tampoco van a haber síntomas nocturnos, no está tan afectada el volumen expiratorio del primer segundo, ¿no? Y tampoco van a haber exacerbaciones, pero cuando está parcialmente controlada, los episodios van a ser más de 2 episodios al mes por lo menos, ya va a haber cierta limitación de algunas actividades, va a haber también despertares nocturnos, ¿no? Entonces, va a haber también, acá lo importante, ¿no? Los medicamentos de rescate, ¿no? Los agonistas beta 2 adrenérgicos de acción corta de rescate los vamos a usar cuando está parcialmente controlada, ¿no? Y esos ya se usan en 2 episodios al mes, ¿no? A comparación de una bien controlada, no va a haber tanta necesidad de usarlo. Entonces, las exacerbaciones van a ser de más de un episodio al año, ¿no? Y si es mal controlada es porque ya va a haber
síntomas diurnos ya frecuentes, la limitación de la actividad ya va a estar algo marcada, al igual que los despertares nocturnos, ¿no? En cuanto a la medicación, también, ¿no? Ya va a ser frecuente, ¿no? Y las exacerbaciones también ya pueden ser más de un episodio por semana, o sea, aquí ya cambia, ¿no? Por el mismo estadio de estar mal controlada y ya nos indicaría cierta gravedad. Entonces, aquí también el esquema terapéutico va a cambiar, porque incluso cuando hablamos de un escalón 5 o 6 y usamos fármacos biológicos, ¿no? Por ejemplo, al omalizumab, pero eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces, en cuanto a los escalones, de base vamos a usar corticoides inhalados, ¿no? Por ejemplo, tratamiento principal, corticoide inhalado con formoterol a demanda. Ahora, eso también vamos a hablar más adelante sobre los mantenimientos de rescate, perdón, sobre los tratamientos de rescate y mantenimiento. Entonces, en el escalón 2 también tenemos los glucorticoides inhalados a baja dosis y se acompaña con un LABA, ¿no? 3, también mantenemos la dosis baja, ¿no? Y un LABA preferentemente una terapia MART. Y ojo que debemos de tener en cuenta que los glucocorticoides inhalados también nos hacen riesgo de una inmunosupresión, ¿no? ¿Por qué usamos glucocorticoides inhalados? Porque hay una inflamación crónica. Entonces debemos de tener cuidado también con causar inmunosupresión por el mismo efecto de este. Entonces, a medida que va subiendo el escalón, voy aumentando mis dosis, ¿no? Pero tengo que tratar de graduarlas para evitar ese efecto adverso. Y en el último escalón ya usamos los biológicos, ¿no? En este caso el conocido, el omalizumab. Entonces, en cuanto al manejo, ya hablamos de nuestras familias de fármacos, ¿no? Por ejemplo, en los grupos del betagonista ya tenemos los SABAs, ¿no? En cuanto al salbutamol, la terbutalina o el fenoterol. Entonces, estos fármacos, los SABA, los vamos a usar como una terapia de rescate, ¿no? Mientras que los LABA, el salmeterol, formoterol, simplemente nos va a ayudar de mantenimiento, ¿no? Eso en cuanto a rescate, terapias de rescate y terapias de mantenimiento. En cuanto a los corticoides inhalados, fluticasona, la budesonida, ¿no? Y también, como les he mencionado, va a ser una terapia básica que se va a acompañar con los beta-agonistas y los antimuscarínicos. En cuanto a los antimuscarínicos, tenemos los SAMA, ¿no? Que son de acción corta, como el bromuro de ipratropio, ¿no? Por eso es que su duración es de 6 a 8 horas, ¿no? Y también nos va a ayudar en un tratamiento de rescate, al igual que los beta-2 agonistas, ¿no? Al igual que los SABAs, que son de acción corta, simplemente son por lo menos de 4 a 6 horas o de un promedio de 6 a 8 horas, ¿no? Mientras que los LABAs o los LAMAs, ya el tratamiento va a ser más prolongado, ¿no? La duración va a ser más prolongada, ¿no? Por lo menos 12 horas o 24 horas. Y por lo cual, en caso de los LABAs, los damos como terapia de mantenimiento, ¿no? Y los LAMAs, los antimuscarínicos de larga duración, en una época estable, ¿no? Que nos va a ayudar a reducir exacerbaciones. En un asma leve también se puede usar antileucotrenos, ¿no? En este caso el montelukast. Y en cuanto a los biológicos, ¿no? Que lo veíamos en el último escalón, en el escalón 6, más común el omalizumab, ¿no? ¿Por qué? Porque acá ya hablamos de un asma grave. Entonces, vimos que el manejo se va a dar por escalones, ¿no? Con glucocorticoides, que es nuestra terapia de base, acompañados por betagonistas y antimuscarínicos. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestro paciente entra en crisis, ¿no? En una crisis leve, ¿no? Por ejemplo, el, perdón, ay, se va, el volumen expiratorio forzado al primer segundo, cuando ya es más de 70, ¿no? Más de 70%. No, esta lo consideramos una crisis leve, ¿no? Igual usamos en nuestra terapia de rescate salbutamol, ¿no? Pero cuando ya hablamos de una crisis moderada grave, el FEP1, que va a estar menos del 70%, le vamos a dar oxígeno, ¿no? Oxígeno porque tal vez el paciente ya viene con cierta disnea, cierta dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, la saturación de oxígeno ya va a estar menos de 92%, ¿no? Entonces, acá ya usamos una terapia combinada con salbutamol y bromuro de ipratropio. Además de eso, no olvidemos el glucocorticoide inhalado. Ahora, en crisis graves, ya se pueden usar de manera endovenosa en cuanto al salbutamol, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay una crisis vital, ¿no? O sea, ya el paciente, la disnea es marcada, la dificultad respiratoria, ¿no? Acá ya damos suplementación con oxígeno, el salbutamol, el ipratropio también.
pero el salbutamol y el ipatropio va a ser de forma nebulizada, ¿no? Corticoides, acá cambiamos también, acá hablamos ya de la hidrocortisona, ¿no? Y en esta literatura, eso lo saqué de la guía de la Gina actualizada, que en una crisis vital aquí ya considera ya magnesio endovenoso, ¿no? Aparte de salbutamol también endovenoso y una perfusión lenta. Entonces, en una crisis vital ya va a ser un ingreso a UCI. Entonces, ya hemos hablado del manejo en la crisis, porque en primera elección usamos los agonistas beta-2 adrenérgicos, ¿no? Como lo hemos mencionado acá, usamos el salbutamol. El salbutamol y anticolinérgicos en bromuro de hipertropio cuando es moderado, por nuestra crisis moderada. Glucocorticoides sistémicos, aquí ya cambian, ¿no? Y ya no la budesonida, por ejemplo, ¿no? Acá ya podemos cambiar por hidrocortisona o prednisona. Entonces, ya cuando es un asma grave, como lo hemos mencionado, o un asma que ha fracasado a nuestro tratamiento anterior, ya vamos a usar la vía endovenosa, ¿no? En este caso, los agonistas beta-2 adrenérgicos lo usamos de vía endovenosa. Y el sulfato de magnesio por nebulización en una solución isotónica. Entonces, ¿cómo puedo dar cierta característica o qué criterios debo de tener en cuenta para ver que mi paciente ya está entrando a cierta gravedad, ¿no? Y clasificarlo, ¿no? Si es una crisis leve, moderada o es una crisis vital. Entonces, criterios de un ingreso hospitalario, ¿no? Que obviamente van a presentar ya ciertos síntomas, ¿no? A pesar del tratamiento, ¿no? También el oxígeno va a disminuir, ¿no? Puede ser menos de 92 ingreso a UCI, ¿no? Pero si la saturación se mantiene a más de 92, es que hablamos de una crisis leve, ¿no? Aparte que el volumen expiratorio al primer segundo va a ir descendiendo, ¿no? Dijimos que un leve era más de 80%. En este caso, ya para una crisis leve tal cual, va a ir por lo menos entre el 60 a 70%, ¿no? O puede ir menos de un 50 a 60%. En cuanto, también dependiendo del tratamiento, ¿no? Si en base a que se le esté dando tratamiento y este volumen expiratorio al primer segundo esté menos de 50 o 60%, ¿no? Ahí también ya es un indicio. Ahora, cuando damos un criterios de ingreso a UCI, ¿no? Ya va a haber una disminución del nivel de conciencia, va a haber una parada respiratoria y va a haber un deterioro progresivo por más que se le haya dado el tratamiento. Ahora, en cuanto al algoritmo, ¿no? Leve o moderada, cuando el volumen expiratorio del primer segundo va a ser más de 70%, ¿no? Y a este paciente se le da el alta con el tratamiento y cierto seguimiento, ¿no? Para clasificar si durante el tratamiento los síntomas tienen un buen pronóstico, un pronóstico parcial o va agravándose, ¿no? Eso también se le tiene que hacer cierto seguimiento para ver las escalas del manejo. Entonces, cuando ha sido un asma grave, se puede reevaluar y ver si es que después del tratamiento persisten los síntomas, si la saturación de oxígeno está más del 90%, si el volumen expiratorio forzado al primer segundo continúa en menos del 60% a pesar del tratamiento, ¿no? Y si es que anteriormente ha tenido una crisis asmática. Incluso acá también ya un asma grave también se le va a considerar cuando ha fracasado al tratamiento con corticoides. Entonces, acá estos van a ser los criterios de clasificación de un asma grave, ¿no? Por lo tanto, ya se le va a dar cierto ingreso, ¿no? Y bueno, si hablamos de la pérdida del nivel de conciencia, un pararrespiratorio, ya estaríamos hablando de un compromiso vital y el ingreso a UCI, ¿no? Obviamente no es un manejo ambulatorio, ¿no? Acá ya interno del paciente. Eso en cuanto al tratamiento del asma, ¿no? Acá lo importante que quiero que recuerden es la terapia de rescate, la terapia de mantenimiento, la terapia en una crisis asmática leve, leve, moderada y grave, ¿no? Porque en base a ello también, si habrán visto el pretest que les he enviado, ahí también lo podemos adecuar a los escalones que he mencionado.
Ahora, cuando hablamos del EPOC, ¿qué entendemos por EPOC, no? Hablamos de una enfermedad pulmonar eh, obstructiva crónica a comparación del asma, que es reversible, pero en este caso una bronquitis crónica ya no va a ser reversible, ¿no? Hablamos de un exceso de mucosa, una inflamación crónica, ¿no? Comparando en estas dos imágenes que he puesto acá, un bronquio bonito, distendido, ¿no? Mientras que en la siguiente imagen vemos un bronquio que está con exceso de mucosa, hipertrofiado, y ya no es reversible, ¿no? Entonces, un EPOC se va a acompañar de una bronquitis crónica y de los enfisemas, ¿no? ¿Por qué? Porque las membranas de los alvéolos ya no van a estar saludables, ¿no? ¿Y cuál es la principal causa de un EPOC? Es el tabaquismo. Entonces, ¿cómo se da esto, no? Mecanismos o causantes del EPOC, tabaquismo, ¿no? Que va a ser el principal factor de riesgo, ¿no? A nivel genético también, ¿no? Porque puede haber una deficiencia del alfa-1 tripsina y esto también está asociado a la metaloproteinasa 12, ¿no? Que también se va a asociar con mayor riesgo, ¿no? En cuanto a la edad y sexo, va a ser más severo en mujeres. Entonces, esto en cuanto al EPOC. Entonces, aquí hablamos de un daño bronquial crónico, ¿no? Si hay un daño bronquial crónico, hablamos, valga la redundancia, de una inflamación crónica, ¿no? Hay una destrucción alveolar, en efecto, hay una destrucción alveolar, va a haber enfisemas, por lo tanto, el intercambio gaseoso no va a ser adecuado, ¿no? Va a estar disminuido, ¿no? Entonces, la elasticidad también no va a ser correcta, ¿no? Porque hay un atrapamiento aéreo, ¿no? Y como nuestro epitelio está siendo irritado, ¿no? Aparte que está sufriendo por un proceso de estrés, se va a hipertrofiar. Entonces, acá va a haber una hipersecreción de moco, por lo cual va a haber eh, s- una cierta obstrucción y eso se va a proyectar en una tos productiva. Entonces, eso es lo más importante también para recordar en los mecanismos de cómo se da el EPOC. Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? Esta enfermedad ya va a estar más severa, ¿no? Porque el volumen expiratorio al primer segundo, en cuanto a la espirometría, ese sí ya va a estar menos de 0,70, ¿no? En la prueba de la broncodilatación. Aparte que la disnea va a ser progresiva, una tos crónica, los pacientes van a estar expectorando. Ahora, ¿también va a tener silbidos? Sí, va a tener silbidos. Entonces va a haber distintos grados de obstrucción, así como en el asma, ¿no? Por ejemplo, en el escalón 1 o en el CORT 1 la severidad es leve, ¿no? Porque el volumen expiratorio forzado al primer segundo va a estar mayor a 80%, ¿no? Y a medida que sube el escalón, este volumen expiratorio forzado al primer segundo va a ir descendiendo, ¿no? Por lo cual, cuando es menor a 30%, ya va a ser muy grave, ¿no? Porque en cuanto al asma, el volumen expiratorio forzado al primer segundo era por lo menos entre 50, 60, ¿no? Y ya se le daba su criterio ya que nos indicaba criterio de gravedad, ¿no? En este caso, ya menos de 30% ya es muy grave, ¿no? Entonces, el manejo, también vamos a tener fármacos como los antimuscarínicos y los agonistas beta 2, ¿no? Por ejemplo, en los SABAs vamos a tener al salbutamol que nos va a ayudar en rescate, a los AMAs, los antimuscarínicos con duración corta, el bromuro de hipertropio, ¿no? Que también los usamos de rescate. En cuanto a los LABAs, ¿no? Los agonistas beta 2 agonistas, tenemos al formoterol, salmoterol, que también van a ser parte de una terapia de mantenimiento. Entonces, lo ideal también en el manejo es usar una terapia concomitante con LABAs y LAMAs, ¿no? Una combinación física, porque lo ideal también no es hacer una monoterapia. Entonces, aquí el tratamiento de manejo inicial, ese es un cuadro que normalmente nos dan para saber el manejo en ABCD, ¿no? Entonces, lo hemos resumido de esta manera. Por ejemplo, en el grupo A, el tratamiento inicial es un broncodilatador, ¿no? Esos broncodilatadores pueden ser de acción larga o acción corta, ¿no? Para ya tratar el alivio, pero en cuanto sea sintomático, ¿no? Ahora, en el grupo B ya podemos usar LABAs o LAMAs, pero, por ejemplo, si tenemos dificultad ya respiratoria marcada o una disnea severa, ya va a ser el tratamiento
junto, ¿no? Concomitante, porque lo ideal es dar una terapia combinada. Entonces, en el grupo C tenemos a los LAMA, que van a ser superior a los LAVA, y también nos va a ayudar a prevenir algunas exacerbaciones, ¿no? Es en cuanto a los escalones, ¿no? Y en el escalón D, nuestra terapia ya va a ser combinada, ¿no? LAVA o LAVA más un LAVA. Entonces, también acá en esta terapia lo ideal también es usar glucocorticoides inhalados, ¿no? También en cuanto a los pacientes hayan tenido su historial de asma o eh, en cuanto hayan tenido un historial de asma, fijo, ¿no? Los glucocorticoides inhalados con los lavas, ¿no? Tener en cuenta el tratamiento en cuanto si es un manejo de rescate, una terapia de rescate o una terapia de mantenimiento. Entonces, así como en el asma teníamos fármacos biológicos, por ejemplo, el Montelukast, ¿no? En este caso del EPOC vamos a tener a los inhibidores de la PD4, ¿no? En este caso el roflumilast, que en este caso estos inhibidores de la PD4 eh, se administran ya cuando el EPOC es grave, ¿no? O cuando la bronquitis ya es crónica, ¿no? Incluso la acitromicina también va a ir en el último escalón cuando ya es un exacerbador frecuente. Entonces, los corticoides inhalados los usamos en monoterapia, no porque no servirían de nada, ¿no? En cuanto al grupo C, usamos los LAMA, ¿no? Que van a ser superiores a los LAVA, ¿no? En el grupo D, que ya es ya una sintomatología marcada, dijimos que la terapia iba a ser combinada, ¿no? LAVA versus LAMA, ¿no? También es importante tener en cuenta los eosinófilos, ¿no? En cuanto marquen a más de 300 células por microlitro, ¿no? Acá también, ¿por qué? Porque los eosinófilos ya nos indican cierta alergia, cierta inflamación, ¿no? Entonces acá también usamos nuestra terapia en base a los glucocorticoides inhalados y nuestros labs. Por otro lado, también recordarles que debemos de tener precaución con los glucocorticoides inhalados por el riesgo de inmunosupresión, ¿no? Así como en el asma. Entonces, en estos fármacos glucocorticoides inhalados, qué fármacos usamos en ese grupo? Budesonida, fluticasona, beclometasona, ¿no? Entonces, no se recomienda una monoterapia a largo plazo, no, tiene que ir acompañada de mis SABAs o de mis LAMAs, ¿no? Efectos adversos nos también incrementa el riesgo de hacer una neumonía, la candidiasis oral, ¿por qué? Por la inmunosupresión, ¿no? Las roncas, los hematomas, ¿no? Entonces, ¿por qué usamos los corticoides inhalados? Por la inflamación crónica, ¿no? Que en ambas enfermedades se ha ido dando, ¿no? En un asma o en un EPOC. Entonces, un beneficio que se ha visto en los corticoides inhalados en pacientes que hayan tenido EPOC y que su volumen inspiratorio al primer segundo haya sido menos de 50%, ¿no? O personas que han tenido exacerbaciones frecuentes, sí han sido de muy buena ayuda los corticoides inhalados. Entonces, en cuanto a los agonistas beta 2, ¿no? Lo ideal, como les he mencionado, es usar una terapia combinada, ¿no? En cuanto a los agonistas beta 2, tenemos a los SABAs, ¿no? Aquí hablamos del salbutamol, del fenoterol, ¿no? Y como es de corta duración, su efecto va a comenzar a los 10 minutos y va a durar en un intervalo de 4 a 6 horas, ¿no? Los efectos adversos pueden ser temblor, taquicardias, algunas arritmias, ¿no? Pero lo que sí nos ayuda es mejorar el volumen expiratorio forzado al primer segundo, ¿no? Por lo menos mantenerlo más de un 80%, más de eso. Por otro lado, en los agonistas Disculpa, beta 2, en estos fármacos pregunta. de acción ya rápida o de larga duración, tenemos a los LABA, ¿no? El salmeterol, formoterol, ¿no? Indacaterol, ¿no? Que acá su eficacia ya va a durar por lo menos de 12 a 24 horas, o sea, ya es más. Ahora, en cuanto a los de larga duración, también mejora el volumen inspiratorio forzado al primer segundo y ayuda también en las exacerbaciones. Por otro lado, si hablamos de los antimuscarínicos de corta duración, los SAMA, hablábamos del bromuro de ipratropio, ¿no? Em, la duración también, como es de corta duración, nos puede durar por lo menos 6 a 8 horas. Y lo ideal de estos grupos de fármacos, tanto agonistas beta-2 como antimuscarínicos, es que me mejore el volumen inspiratorio al primer segundo, ¿no?
que me disminuyan la inflamación, aparte que me disminuyan la inflamación y que me mejoren la vía, ¿no? La mejoren la vía aérea, ¿no? Y me ayuden también en el control de los síntomas, ¿no? Porque desde el control de los síntomas también es como se basa la clínica, ¿no? Y bueno, ¿no? En los antimuscarínicos de larga duración, por ejemplo, el tiotropio, el licopirronio, ¿no? Acá la eficacia ya va a ir también de 12 a 24 horas por lo menos, ¿no? También nos va a ayudar a reducir las exacerbaciones, incluso los LAMA van a ser mejor que los LABA. Y la idea es eso, ¿no? Que nos ayude a reducir también el riesgo de hospitalizaciones. ¿Por qué? Porque como hemos visto que los corticoides inhalados nos aumentan el riesgo de neumonía en cuanto a pacientes críticos, ¿no? Con ya sea un asma en un escalón crítico, ¿no? Por ese lado también es importante verlo. Y bueno, bueno, y bueno, en cuanto a una terapia combinada, también hemos hablado la importancia de esa terapia combinada, que es mucho mejor que la monoterapia, ¿no? Es por eso que es más recomendada y nos ayuda también a mejorar el volumen expiratorio forzado al primer segundo, ¿no? Es en cuanto a los SABAs, ¿no? Los agonistas beta 2 de corta duración y los antimuscarínicos de corta duración, ¿no? En cuanto a los beta-agonistas de larga duración y antimuscarínicos de larga duración, también, ¿no? El mismo efecto, ¿no? Mejorar el volumen expiratorio al primer segundo, ¿no? Que me ayude también a reducir los síntomas y es mucho mejor si es una sola terapia, ¿no? Es mejor usar la terapia combinada, ¿no? Lo más importante. Entonces, en cuanto al EPOC, lo más importante que quiero que recuerden es el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo se va a dar? ¿Cuáles son los síntomas para diagnosticar que diferencia de un asma, de un EPOC, el tiempo de enfermedad, ¿no? Porque en un EPOC llevan a ser pacientes crónicos, ¿no? Y el manejo, ¿no? La terapia de rescate, la terapia de mantenimiento y en qué escalón voy a ubicar de acuerdo a los síntomas, el tratamiento que le voy a dar, ¿no? Lo ideal, como les he comentado, usar una terapia combinada. También voy a usar glucocorticoides inhalados, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de una inflamación crónica. Aparte que usamos una terapia combinada para mejorar los síntomas, ¿no? Y acá ya lo he resumido. Les voy a pasar esta diapositiva para que eh, puedan adecuarse a leer bien la escala, ¿no? Estas escalas que son más que nada las terapias de rescate, de mantenimiento y el manejo. Bueno, eso sería todo. Gracias, Juan Carlos. Cualquier duda, escribes. Una Ya lo voy a pregunta, estar rotando esta diapositiva. una pregunta, No te escucho. una pregunta. Ahora, ¿me escuchas A ahora? ver, El bromure de puedes, patropio se tuvo. puedes alzar más tu voz, es que no te escucho. O es que ¿me escuchas a mí? O bueno, Sí, 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 creo que es mi audífono. porque escucho bien bajito. Un ratito lo voy a... Ahora.